es nuestro primer invitado. He estado con él en muchos programas de televisión y no nos había tocado conversar sobre cosas tan académicas. Mi querido Jaime Coloma, ¿cómo estás? Llegó el momento. Sí. Hola Jaime, querido. Estoy acompañando. Hola, ¿qué tal? Espérate, ¿con quién estoy? Porque escucho a la Alejandra. Sí. Dígame con quién estoy porque no los veo. No Justo importa. tapa la pantalla. Estoy acá con Hassan Akram y, Hola, Hassan. Rodrigo Hola. Herrera. Hola, Rodrigo, ¿cómo Hola están? Jaime, gusto saludarte. El gusto es mío, de verdad, muy sinceramente. Bueno, Jaime, tu profesión es esteta. Claro. Efectivamente, soy esteta. Me encanta. Mira. Licenciado en estética. Se verían Claro. muchas bromas al respecto. Exactamente. pero Es una estamos profesión, acostumbrados. una ambición. También. Uno espera llegar a ser. Y hoy día esteta. también candidato a diputado por el Distrito 12, La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Efectivamente. Te tiraste a la Efectivamente. piscina, ¿ah? Me tiré a la piscina después de pensarlo mucho y la verdad es que ha sido un aprendizaje muy potente, muy interesante y conocer además a un espacio del cual uno habla mucho y que tiene directrices o formas de funcionar bien particulares también. Entonces, Exacto. bueno, pero ustedes también están bien metidos en eso. Dale está también ahí, Sí. el concejal, Daniel está constituyente. Y bueno, y además el rol de cualquier comunicador es muy político. Rodrigo, yo lo sigo, Hassan también lo he visto. Entonces, creo que hay que reivindicar la política. Creo que la dictadura, una de las cosas que hizo fue desprestigiar y despolitizar el país. Y creo que hay que dar un cambio, un giro ahí. Absolutamente, y de hecho, bueno, nuestros auditores en general son personas que tienen mucho interés en hablar de política, en analizar la política, en ir a votar, la mayoría, ¿verdad? Que la participación es muy relevante. A mí Muy relevante. también yo valoro que haya nuevos actores como Jaime que tengan interés de hacer este cruce y comenzar una carrera en ese ámbito. Me gustaría partir preguntándole por algo que es de su expertise, pero que no es de la trinchera política, porque una de las cosas que yo he notado en ausencia, en los programas de los candidatos presidenciales, yo entiendo que también desde el Congreso tal vez la acción es más bien limitada, son lo que está vinculado al desarrollo del mundo de la arte y la cultura, muy golpeado en pandemia. Sabemos la precariedad de parte importante de la fuerza laboral de ese sector, sobre todo los técnicos, en teatro, en shows musicales, cierto que la mayoría trabajan en negro y que por lo tanto ni siquiera pudieron recibir beneficios del Estado, algún tipo de compensación por el seguro de desempleo. Y bueno, estamos atrasados en eso. Yo sé que también hay prioridades que para algunos son más importantes, pero creo yo que hay dos cuestiones que yo echo de menos. Y te pregunto a ti por la cultura, porque la otra es el deporte. Encuentro que no están consolidadas las ideas todavía ahí. Desde tu vereda, desde tu perspectiva y desde tu conocimiento, ¿a dónde debiéramos conducirnos en ese ámbito? Yo creo que es bien particular la visión que se tiene en general de la sociedad, porque de alguna forma, Rodrigo, la cultura y el deporte son instancias fundamentales para prevenir miles de otros males y potencian además un buen vivir social, cultural, establece una mirada sociopolítica y económica mucho más amplia, te permite juicio crítico. Y el deporte, evidentemente, te establece en un vínculo con la salud física que potencia también la salud mental. Entonces creo que no son cosas que están por separadas. Me preocupa evidentemente el hecho de que esto no se piense, no se vea y que finalmente todo sea cruzado por un rigor más bien economicista. Se tiende a creer que el deporte y la cultura no son rentables. Y desde ese punto de vista es bien complejo desarrollar ciertas políticas que apoyen en un mundo, sobre todo el chileno, que funciona todo en torno a la plata, al dinero. Creo que por el momento uno lo que tiene que empezar a hacer es fiscalizar el rol del gobierno e ir desde ahí
pensando distintas leyes que te permitan potenciar esto. Entender además, Rodrigo, que en definitiva la cultura y el deporte son instancias que prevén otras cosas. Por ejemplo, la delincuencia, por ejemplo, el Exacto. abuso de ciertas sustancias, etcétera, etcétera. Muy bien dicho. Y eso está sumamente comprobado. Y me parece que por ahí tiene que ir el tema. Empezar a tener una visión más amplia también de las problemáticas. No solamente focalizarse en ciertas cosas, sino que entender que hay una relación entre las distintas cosas. Claro. Mientras exista desigualdad vamos a tener rabia, Exactamente. va a haber más violencia, ¿verdad? Etcétera. Pero quiero llevar a Jaime a que empecemos a conversar también sobre el tema que tiene que ver con este doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral, porque este doctorado lo que hace va a ser presentar este ciclo que se llama Nueva Constitución, Democracia, Territorio y Republicanismo. Hay una mesa de discusión. La primera dice Convención Constitucional, Poder Constituyente Paritario y Reflexiones Feministas, que vas a moderar tú, Jaime Coloma, con la participación de Nelly Richards, Jaime Baza y Jennifer Mella. Tremendas personas que van a estar ahí participando contigo. Primero quiero saber de qué se trata el doctorado. Explícanos, yo por eso hacía la introducción y decía que tú eras licenciado en estética, un poco porque eres licenciado en estética, pero también yo sé que te encanta la cultura, efectivamente, y siempre conversábamos de películas, series, libros, etcétera. Pero también siempre te ha gustado mucho y te ha seducido las comunicaciones, que es donde tú te has desarrollado. Y entiendo que estás tomando este doctorado ya de comunicación. Efectivamente, yo la verdad es que estoy muy metido en el mundo de las comunicaciones. Yo soy licenciado en estética. La estética tiene un vínculo también con las comunicaciones porque usted desarrolla en el ámbito de la crítica literaria, artística, cinematográfica, música, etcétera. Yo soy además magíster en comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Chile y ahora estoy haciendo este doctorado, que además tiene varias características que tú acabas de mencionar que son bien interesantes, Alejandra. Primero, el hecho de que sea de dos instituciones, de dos universidades públicas, como es la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile, Qué choro que eso. que esté descentralizado y que ponga el foco de la comunicación como un elemento transversal, como un estudio de campo. ¿Y por qué me parece importante esto y por qué me sedujo? Porque finalmente la comunicación establece muchos vínculos con aspectos culturales. Cuando hablamos de lo cultural no hablamos de lo cultural académico, hablamos justamente de lo cultural masivo y de cómo en definitiva la comunicación va estableciendo y estratificando a la sociedad. Hay gente, por ejemplo, que cree que porque tú hablas de cierta manera tienes que ser vista como una persona menor o con menos validez. Claro. Aspectos estéticos. Hay gente que cree que tener ciertas características físicas es mejor que tener otras características físicas. Y eso también tiene que ver con instancias comunicacionales. El programa en doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera con la Universidad Austral tiene esta visión, tiene este vínculo epistémico con lo cultural y la comunicación. Ve la comunicación como un campo y por ende establece un vínculo con distintas instancias y con distintas dinámicas. Y además, que es lo que a mí más me gusta en realidad, es que piensa, es reflexivo frente a la comunicación. No establece la comunicación como una ciencia cerrada, sino que la entiende como una ciencia social donde las subjetividades, y ahí quizás entro también en el ámbito político, tenemos que tenerlas siempre presentes. Nosotros no podemos obviar que somos sujetos subjetivos. No solamente estamos tan acostumbrados a la planilla de Excel, a los porcentajes y a todo eso, que se nos olvida que en definitiva hay emociones detrás de esto. Y ahí entran muchas cosas que tú, Rodrigo y Hassan han hablado muchas veces, que tiene que ver con cómo yo vivo ciertas dinámicas, cómo yo me establezco en la sociedad, cómo yo construyo sociedad. Tú decías recién, Alejandra, el tema de la rabia, por ejemplo. Claro. Bueno, la rabia es legítima. ¿Cómo yo manejo esa rabia? ¿Cómo entiendo esa rabia? El tema de la violencia, claro. No sé, es muy fácil hablar de la violencia concreta, de
los pobres semáforos, el pobre pasto o la quema de algo. Claro. Que por supuesto sí, es un acto complejo, un acto que bordea lo delictual, que tiene miles de áreas. Pero no vemos con el mismo ojo acusor, con el mismo ojo crítico, cuando se estafa a alguien, cuando se coluden, cuando se atenta contra el medio ambiente, cuando hay robos de agua ilícitos, o incluso cuando se denota a una persona por su vida privada y su actuar pública, a pesar de que yo creo que muchas veces el actuar privado y el público van de la mano. Pero creo que ahí se nos olvida la violencia, ahí no hablamos de violencia. Entonces, este doctorado toma estos elementos, los piensa, los pone en el tapete, los discute, los reflexiona. Y de verdad ha sido una experiencia maravillosa para mí, porque venir del mundo de los mediáticos y de repente enfrentarse el cómo se piensa el mundo mediático, te explota la cabeza. Es muy entretenido. De verdad es una experiencia muy buena. Ahí tenemos algo en común con Rodrigo también. Nosotros tres trabajamos en programas misceláneos, donde trabajamos mucho con las emociones. Yo creo que ese es algo que es súper interesante de analizar. A mí me gusta mucho porque siempre digo, a mí me dieron una oportunidad que en general no se le da a la gente, que es pasar de un ámbito a otro ámbito y que te acepten, claro, que te acepten en ese cruce, digamos, porque en Chile tendemos a poner etiquetas y no dejamos que la gente es muy cierto, salga de esas muy etiquetas. Muy inusual. Pero yo creo también que ahí con Jaime, con Pamela Giles, por qué no decirlo, con Villota, hacíamos un trabajo que era desde un tipo de periodismo súper banal, digamos, que podríamos habernos quedado ahí atrapados. Tratábamos de darle una profundidad distinta y llegar a las emociones del público. Y es real eso. ¿Y para qué? Para que pudiesen entender ciertos temas que no se hablaban en Chile hace 10 o 12 años. La gente no hablaba tan abiertamente, por ejemplo, de las personas trans. No se explicaba lo que era, ¿no? No se hablaba tan profundamente de la violencia hacia la mujer. No se decía ni violencia de género, era solo violencia intrafamiliar. Se entendía solo como parte de una familia. Y yo me acuerdo que Jaime tenía una frase que era muy buena, porque cuando hablábamos como de juventud y esas cosas, siempre decía, las personas no son jóvenes o viejas, son sus ideas las que eran jóvenes o viejas. Yo me acuerdo siempre de eso. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad, tú te enfrentas a gente joven que tiene una visión del mundo absolutamente cristalizada, como que no piensan más allá. Bueno, y uno lo ve también, si tú lo piensas hoy día en la arena política y en la arena académica también. De pronto transgredir ciertas normas, pensar un poco más allá, es muy potente y es muy entretenido, además de muy interesante, y es lo que permite mover la aguja, en definitiva. Nadie, ningún cientista social, ningún cientista de índole matemático, por así decirlo, podría, ¿no?, pensar algo así. Nos pusieron una foto muy chistosa. Me encanta la foto. Además que siempre me he identificado mucho con Pedro Picapiedra, a pesar de que no soy machista, o trato de no ser machista, encuentro que soy Pedro Picapiedra en una versión humana. Pero, Jaime, te fijas que con respecto a lo que decía la Ale, eso es muy importante, porque los contextos son válidos y creo que estamos en una evolución, en un proceso de transición, donde antes se hablaba de violencia intrafamiliar y no de violencia de género, no había perspectiva de género, se hacían chistes homofóbicos, y bueno, Uy, sí, estábamos en otro mundo, y hoy día hay cosas que nosotros mismos no toleraríamos, pero ¿qué ocurre? Que de repente a personajes que somos periodistas, como tú, como yo, como la Ale, ¿cierto? Esa vara o esa crítica se hace con una profundidad y un desdén que no operan otras lógicas, porque si vamos a lo práctico, y ustedes trabajaron con él, hasta Felipe Abello ha cambiado su humor respecto al que hacía el año 2010, de manera muy clara, pero a él no se le carga con ese peso de lo que pasaba hace 10 años y se olvida esa perspectiva del contexto y la evolución de la que estamos hablando. Es verdad. Yo creo que es que ahí hay una cosa bien potente, ¿ah? Porque la Ale tiene razón. Yo no puedo renegar de mi trabajo en programas de farándula, porque la verdad es que conocí gente maravillosa. Creo que, como bien dice la Ale, pudimos poner temas en el tapete
que de pronto los misceláneos no ponían. Exacto. Por ejemplo, hablar de violencia familiar, de violencia de género, hablar de que cambiar tópicos. Nosotros muchas veces decíamos, ojo, quien te quiere no te aporrea, esa idea torpe con la que se acuñó nuestra infancia, quien te quiere te aporrea, no es verdad. Lo que decía Alejandra recién respecto al movimiento LGBTIQ+, el respeto por la diversidad, son instancias que uno ha ido trabajando constantemente. Y fíjate, Rodrigo, que a mí me ha dado mucha risa porque a raíz de la campaña me ha pasado mucha gente que de repente me dice, usted que mandó a jugar a las muñecas con María José Quintanilla. Entonces yo siempre le digo, ¿usted ha visto esa imagen? Entonces siempre me dicen, no, sí la vi. Yo digo, ¿sabe qué? Esa imagen no existe. Porque cuando la prensa dijo que yo había mandado a jugar a las muñecas a María José Quintanilla, fue una interpretación de la prensa. Exacto. Lo que yo le dije a María José Quintanilla fue que tuviera infancia y que de hecho me costaba evaluarla porque ella tenía una edad como niña que no se correspondía con adolescentes y adultos con los cuales estaba compitiendo en un esquema de programa de talento de adultos. Hoy día eso se entiende súper bien porque el tema de la infancia está en el fundamental. centro. Claro, está en el centro del debate. Claro. Exacto. Pero en esa época, preocuparse de la infancia era mandarlo a jugar a las muñecas. Entonces ahí, Rodrigo, yo creo que es súper potente también como de pronto los que hemos trabajado en medios y hemos trabajado en prensa y hemos trabajado en distintas áreas, además, yo ahí estoy de acuerdo con la Alejandra, yo creo que es maravilloso haber pasado por esto, porque de verdad te abre perspectiva, aunque la gente te encasille. Exacto. Te permite tener una mirada mucho más global. Y de repente decir, ¿sabéis qué? Sí, nos preocupamos de esto. Que tú no lo hayas escuchado, que tú no lo hayas visto, que tú no hayas querido atender a lo que se estaba hablando, no habla tanto de mí, habla más de ti, digamos. como esa postura. Sí, de hecho, esa visión más amplia es algo que normalmente en el mundo entero se valora. Y es curioso que en Chile por tantos años se haya castigado tener una visión más amplia. A propósito de las transiciones, tanto transiciones éticas, eso de que hoy día hay una conciencia mayor de la importancia de los derechos humanos de los niños, de las disidencias sexuales, etc. Y al mismo tiempo las transiciones laborales. Es curioso pensar que Chile es uno de los pocos países donde los pregrados duran 5 años y están obsesionados con eso de entregar a los estudiantes de pregrado un oficio. Entonces después la gente dice, yo soy periodista porque tengo cartón que dice periodista, o que yo soy profesor porque tengo cartón que dice yo soy profesor. Es posible ejercer la pedagogía como profesor sin haber estudiado eso. Incluso es posible ser abogado en otros países sin estudiar pregrado en Derecho. Está el programa Enseña Chile, que busca precisamente lo mismo acá en este país, lo hace bastante bien. Oye, es cierto, pero es muy minoritaria. Estaba viendo Perry Mason, la serie, y me llamaba la atención eso, pues, porque él pasó de ser soldado a ser abogado. Porque hay mucha más flexibilidad en el mercado laboral, es que es muy rígido en Chile donde se trata de crear eso. Entonces, es decir, yo trabajé en el periodismo de farándula y después pasé a otra cosa. Eso es como algo que acá es como un privilegio extraño. No, es lo más normal del mundo. Es muy peculiar que no se permite porque no hay una cultura de aprender en el transcurso del trabajo. Y eso habla muy mal de la estructura económica y laboral de Chile. Entonces, es curioso cuando uno habla entonces de un doctorado, un programa en comunicación y además con 2 universidades, ¿cierto? Como la UFRO y la Austral. Estamos hablando de algo que es bien amplio. Sí. Y estaba pensando en ¿cuál es la perspectiva para las personas que entran en eso? ¿Cómo ven eso relacionado con su trayectoria futuro? Perfecto. De ese nuevo Chile que estamos construyendo. Qué buena reflexión, Hassan. 2 cosas cortitas antes de contestar la pregunta. Creo que eso habla también de un aspecto cultural chileno. El conservadurismo chileno no permite establecer esa mirada. Piensa la crítica que le hace el candidato Sichel a Yarna Proboste porque se ha dedicado al servicio público, mientras él está aspirando a tener el más alto cargo del servicio público. Entonces, ¿cómo pretendes ser político si estás denostando la política?
a menos que quiera entrar al servicio público para seguir denostando la política. Entonces, es complejo. Yo creo que ahí Hassan, tú das un punto muy, muy clave. Respecto a lo otro, hay una visión que yo creo que uno tiene que tomar en consideración y que lamentablemente es universal y que tiene que ver con un sentido economicista de la academia. Hoy día ser académico, y lo sé porque yo tengo una pata en el mundo académico, exige que tengas cierta presencia en ese mundo. Yo no puedo hablar por mis compañeros. Para mí, estar en el doctorado tiene que ver con integrar ideas que se puedan desarrollar en el campo laboral. Por ejemplo, lo que yo te decía hace un rato, Hassan, a Rodrigo y a la Ale, entender cómo se minoriza una cultura cuando estamos esperando crear un Estado plurinacional. ¿Cómo establece entonces una visión distinta de los pueblos originarios, resaltando el valor que ellos tienen? ¿Cómo minoriza una cultura cuando denotas a alguien porque dice la calor y no el calor? Por ejemplo, ¿cómo minoriza una cultura cuando dice que tú no puedes hacer cierta cosa porque hiciste esta otra? Eso es algo que te puede entregar cierto conocimiento. Y en ese sentido, el doctorado de la UFRO y la Austral, este programa de doctorado en comunicación, tiene ese elemento. Ese elemento que es pensar, en definitiva, la comunicación como campo. Por eso te decía, Hassan, hace un rato, y una de las cosas que me gusta es que la visión académica establece desde la reflexión y desde la subjetividad. Y en ese aspecto, estos conversatorios que empiezan hoy día, de hecho, ¿Ya? se hacen cargo de eso, o sea, se hacen cargo de observar el presente, pero también de ver cómo vamos a construir el futuro y cómo vamos a empezar a pensar eso. Hay un elemento que a mí, en lo particular, me seduce mucho de lo de hoy día, con Jennifer Mella, con Eli Richard y con Jaime Baza, que tiene que ver con algo que decía Rodrigo, la perspectiva de género. Aquí hay un elemento que es súper potente, porque efectivamente el discurso feminista que ha salido un poco de la discusión hoy día nos focalizamos en el 18 de octubre del 2019, pero el 8 de marzo del 2018 las mujeres hicieron una manifestación muy potente donde estableció una mirada distinta respecto a la equidad, por una lucha absolutamente legítima, que tiene que ver con que han estado históricamente sometidas al yugo de nosotros los hombres. A muchos hombres todavía les cuesta entender la consigna de las tesis, cuando dicen el violador eres tú. Claro, evidentemente el violador no soy yo, pero la masculinidad ha sido violadora de la integridad femenina. O sea, Ale, yo te pregunto, como mujer, muchas veces probablemente tuviste miedo de salir a la calle, o tuviste miedo de usar cierta ropa. A mí me pasa con mi hija, a ti te debe pasar también con tu hija. Y es muy complejo eso, esa situación, ese miedo, los hombres no lo tenemos. Podemos tener otros miedos, podemos decir, no me voy a meter en este barrio, está muy oscuro, pero tener miedo porque eres es brutal. Y eso es una parte, porque finalmente también se condena lo femenino. Lo femenino, en tanto Pedro Lemebel hablaba de la loca pobre, bueno, se condena a la loca, se condena al hombre afeminado, se establece un discurso y un relato súper brutal. Y en ese sentido, hoy día estamos peleando por la paridad, estamos estableciendo una dinámica de equidad, y el trabajo que vamos a escuchar hoy día de Nelly Richard, de Jennifer Mella, que es constituyente por el Distrito 6, lesbo feminista, y de Jaime Baza, tiene que ver justamente con esta idea, con esta constitución, que tiene que tener perspectiva de género, pero que además tiene que hacerse cargo de muchas otras instancias. La constitución es súper compleja, porque es un marco que nos va a regir, pero que también tiene que ser interpretable para que nos permita desarrollar leyes. Entonces ahí, bueno, claro. ¿Qué es lo que tú pretendes también al llegar al Congreso? Tiene que ser un Congreso acorde, alineado con esto que estamos conversando. Y ahora que estás como ambos estamos fuera de la televisión abierta, digamos, y estamos en otro tipo de medios de comunicación no tradicionales, ¿cómo ves justamente
los ataques a la convención, porque son permanentes, son constantes. No se reconoce el tremendo trabajo que ha hecho la Convención Constitucional desde el día 1, cuando salieron a exigir, por ejemplo, que se apruebe la ley de indulto a los presos de la revuelta, cuando se conversa sobre la autonomía de las decisiones en los pueblos originarios, cuando se pone en el tapete el tema de la paridad como un piso, como un techo. Claro. Son cosas súper interesantes que como sociedad no habíamos conversado. Creo que nunca se había conversado con esa profundidad sobre derechos humanos, por ejemplo. A pesar de todas las violaciones que se sufrieron del 73 en adelante, no se ha conversado nunca con tal profundidad como se ha conversado en la Convención Constitucional. ¿Cómo ves los ataques hoy, que estás justo haciendo un doctorado en comunicación y además estás desde otra mirada viendo hacia los medios hegemónicos? Mira, hay un elemento súper interesante y no quiero dejar pasar la pregunta de Rodrigo respecto a cultura y deporte, porque creo que finalmente la visión es global. Y creo que tú pones un punto potente, porque, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso hizo un estudio con metodología cuantitativa. O sea, ahí Hassan puede entender mucho más que yo incluso, a pesar de que estoy metido en cosas metodológicas este último tiempo, porque lo cuantitativo tiene que ver con estadística, tiene que ver con porcentajes. Y es este estudio viendo cómo las redes sociales, y concretamente dos medios, dos plataformas, La Tercera y EMOL, en la mayoría de sus noticias, la Tercera y EMOL, en el 100% de sus noticias relacionadas a la constituyente, el 95% de las noticias tenían palabras que descalificaban la constituyente. Ya. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un estudio cuantitativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Claro. Que además publicó CIPER, por si acaso. O sea, es un estudio, no es que yo lo esté tirando al voleo. No, por otro lado, se demostró que bots, obviamente de derecha, y muchos usuarios de redes sociales establecían hashtag denostando a la constituyente. Entonces, de alguna forma, se ha desarrollado una mirada bastante particular respecto a la constituyente, como que no hicieran nada, cuando en definitiva el trabajo que han hecho es muy complejo, es un trabajo donde tuvieron además que, valga la redundancia, constituirse en un mecanismo y en un organismo que no existía antes, que además es plurirepresentativo, es muy diverso y que tiene internamente a gente que votó rechazo y que evidentemente desde una elección democrática, yo eso no lo voy a negar, están boicoteando instancias propias de la constituyente de manera, y me duele decirlo, de manera legítima, claro, porque están elegidos. Entonces es un tema bien complejo, Ale. Ahora, lo que ellos han puesto en el tapete a mí me parece sustancial. Y creo que es súper importante que los medios alternativos, los líderes de opinión y ojalá los políticos, y tú ahí decías algo súper potente, Ale, tenemos que hacernos cargo de esto. Y si llegamos, los que estamos postulando a la Cámara, tenemos que ser unos aliados de la constituyente. Porque hay algo que también tenemos que pensar. Si la constituyente, en el plebiscito de salida, la constitución no es aceptada, no podemos tirar por la borda ese 80% de votantes que quieren una nueva constitución. Hay que replantearse cosas. Pero no se puede hacer borrón y cuenta nueva y volvemos todo para atrás. Porque por algo está la consigna de que la dignidad se haga costumbre, no son 30 pesos, son 30 años. Y ojo, no es desconocer 30 años de la transición de la dictadura a la democracia. No, es cuestionar y criticar las cosas que se hicieron mal en ese tiempo. Se han logrado cosas. Mira, Ale, yo hice clase en un instituto que por apoyar el movimiento feminista después no me renovaron el contrato, así que no voy a decir nada del instituto. Miércoles. Pero sí voy a decir algo. Yo tenía 120 alumnos en 3 cursos. La mayoría,
por lo menos 100 tenían gratuidad. Ya. Y eso es maravilloso. Absolutamente. Me imagino. Y llegar a ese público es maravilloso. Exactamente. Oye, Jaime, bueno, la vocación, este doctorado del que estamos conversando tiene una vocación internacional. Actualmente cuenta con al menos 6 estudiantes en doble graduación, 3 estudiantes con la Universidad de Groningen en los Países Bajos y 3, Holanda, sí. qué choro, sí, y 3 estudiantes con la Universidad La Sapienza di Roma, Italia. En estos momentos se Exacto. avanzan otros 2 convenios de doble graduación con la Universidad de Sevilla, España, y la Universidad de París, Francia, la Universidad de París 8, Francia. La descripción genérica, este ciclo constituyente, discutir el presente, imaginar el futuro. Ahora, lo vamos a transmitir nosotros, este seminario, Somos esta partners. conversación, somos media partners, así que lo vamos a transmitir a través de nuestras redes sociales. Todo el ciclo. En YouTube y en Facebook lo van a encontrar. Parte hoy día con este entretenido conversatorio de este doctorado de comunicación que va a moderar Jaime Coloma, pero que tiene a Jennifer Mella, a Nelly Richards y a Jaime Baza para que se conecten hoy entonces a las 17 horas de Chile, para que busquen también cuáles son los horarios en las distintas partes del mundo y puedan entonces conectarse hoy con este tremendo ciclo que parte hoy día, pero que sigue también las próximas semanas, ¿no, Jaime? Absolutamente. Seguimos el próximo miércoles, tenemos ahí un itinerario, lo vamos a ir conversando, se lo vamos a mandar a ustedes también, ya que somos media partners. Muy bien. Y tener claro que, a ver, primero, dado el tema del día, y citando a Emma Watson en Omnum Mujeres, muchachos, hombres, el tema de género a nosotros también nos compete, porque somos parte del género. Así que tengan eso presente, porque esto se mueve en co-construcción. Y el resto, bueno, yo creo que a todos nos compete, construir un futuro bueno. Tal Y creo cual. que ahí tenemos que estar muy atentos. Tal cual. Jaime Coloma, comunicador, candidato a diputado por el Distrito 12. Un abrazo enorme, un agrado abrazo. siempre conversar contigo. Muchas gracias por estar esta Chao, mañana. Jaime. Abrazo Se grande. les quiere mucho. Igualmente. Éxito, ¿ah? Cariños Chao. por allá a la familia. Chao, chao. Aprovecho yo pues, de mandarle Un capo, saludos Jaime, a la de sal. verdad. Sí, no, de verdad, nosotros lo pasábamos muy bien trabajando todas y todos juntos ahí con los chicos.